Dios les bendiga, amados. Bendiciones mil para todos los amados pastores y líderes que están conectados con este sistema digital para dar gloria, honra, gloria y alabanza al Todopoderoso a través de este poderoso culto en Cristo Jesús. Sin más preámbulos, por favor, vayamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Padre, tu palabra ha sido leída, en tus brazos me cobijo, a la sombra de tus alas me escondo, me encubro en ti, rogándote pueda yo ser más útil, instrumento acepto delante de ti y usado de una manera muy especial por tu Santo Espíritu para bendición, edificación y muchas otras cosas más en favor de tu pueblo, para la gloria, honra, gloria, alabanza de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a tratar un tema en esta mañana que usted le puede poner como título la oración intercesora o el poder de la intercesión. Comencemos por el principio y definamos según lo que el Espíritu Santo me enseñó, recibiendo de él este mensaje, este rema suyo, que es la intercesión. Es la oración elevada a la enésima potencia. Vuelvo y repito para los que quieran anotar. Es la oración elevada a la enésima potencia. ¿Cómo es esta oración? ¿Cómo es la intercesión? Es sentida. ¿Qué significa eso en otros términos? Que sale de lo más profundo de nuestras entrañas o de aquel que la está en momento dado poniendo en práctica. Quiero dar un ejemplo al respecto. El hermano Gille quería experimentar lo que siente una persona paralítica. Y él le pidió al Señor, Señor, yo quiero sentir, yo quiero saber qué es lo que siente un paralítico desde su estado de postración. En esos momentos el poder del Espíritu Santo fluyó en él y lo dejó paralítico. Cuando él se sintió paralítico, dice que vino a él el poder de la oración, el poder de la intercesión, y comenzó a clamar de una manera sublime, de una manera extraordinaria, de una manera poderosa, de una manera muy sentida, no solo por él, sino a favor de los que están paralíticos. Este tipo de oración no la conoce el hombre carnal, mucho menos el hombre natural. Viene de una dimensión desconocida por ellos. La intercesión es espiritual, esta herramienta sublime, esta arma maravillosa en la presencia del Señor, dada por Dios a sus hijos, es espiritual, es santa, es pura, es poderosa. Aquí yo quiero abrir un paréntesis, o más bien un compás, porque lo que debiera de venir ahora no lo voy a enseñar. ¿Por qué? En beneficio del mensaje.
para que nosotros en una forma ordenada, comenzando por el final y terminando por el principio, podamos entender cabalmente lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esta hermosa mañana. Primero, queremos saber cómo es ella, cuál es su naturaleza. Segundo, cuál es la procedencia de esta maravillosa bendición de parte de Dios. Y tercero, que es lo que yo debiera decir primero, pero lo vamos a dejar para el último. ¿Quién hace posible esta bendición? ¿Quién es el que nos hace intercesores? Veamos su naturaleza, la naturaleza de ella, cómo es ella. La intercesión, o aquel que es un intercesor en la presencia del Señor, se identifica con el dolor ajeno. Isaías capítulo 66, versículo 8, dice: cuando Sión estuvo de parto, dio a luz hijos. Usted se ha dado cuenta, usted lo ha notado, quizás lo ha visto o alguien se lo ha dicho, las sensaciones dolorosas que experimenta una mujer que está en estado de gravidez y a punto de alumbrar. Lo que le antecede al parto es precisamente unos dolores que ustedes saben por qué apareció en el panorama de la existencia de la mujer en esta tierra, un juicio dado por Dios. Anoche precisamente la gata que tenemos aquí, una gatita, ella ha alumbrado muchas veces, ha parido 4 veces ya en esta casa. Y ayer por la tarde ella se sentía incómoda y lo que le faltó fue hablar en su lenguaje. Estaba hablando y estaba diciendo: me duelen mis entrañas. Y en horas de la noche comenzó a alumbrar. Hay dolores. Y aquel que quiera identificarse con el dolor tiene que experimentarlo. La mujer conoce el dolor, por eso dicen que la mujer es más sensible que el hombre. Pero yo quiero en un momento dado decir que depende de la clase de hombre que sea. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de hombres como el Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53 dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Así como Cristo, hay un sinnúmero de hijos de Dios que en esta tierra son varones de dolores, son varones experimentados en quebranto. La Biblia nos enseña al respecto. Dice que en Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijos míos, por quienes vuelvo a sentir, a tener dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo era un hombre experimentado en esta clase de oración, algo que va más allá de la oración. Es como cuando hablamos de los cielos, está el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Pues, hablando acerca de la intercesión, pudiéramos decir que es el tercer cielo en el primer cielo. Es el tercer cielo manifestándose en el primer cielo a través de hombres que se han rendido a la voluntad del Espíritu Santo para la gloria del Señor Jesucristo. La Biblia nos habla, o antes de hablar de ese tipo de dolor con ejemplos, yo quiero hablar de Gigi. Gigi estaba orando con otro hermano, pero allí había un niño. Y ese niño y todos ellos comenzaron a orar y a orar. Pero de pronto Gigi comenzó a escuchar una oración muy especial. Él comenzó a escuchar un llanto con un quebranto inaudito, pero también comenzó a oír gemidos indecibles, cosas que salen del corazón del ser humano rendido a Jesucristo, presa del dolor.
presa del amor. Y allí Gigi en ese momento, cuando escuchó, pensó que era el hermano pastor que estaba pasando por ese momento apoteósico. Mas, sin embargo, cuando él abre los ojos para ver, también nota que el pastor tiene sus ojos abiertos. ¿Quién estaba teniendo esta experiencia inolvidable e inefable? El niño. Un niño estaba tomado por el Espíritu Santo e identificado con el dolor de los demás. Identificado con el dolor de los demás, este niño ya no podía orar. Este niño salían lágrimas de sus ojos. Este niño sudaba copiosamente. Este niño se estremecía de una manera frenética, pero de su boca salían gemidos indecibles, las palabras, el lenguaje del Espíritu Santo. Cuando Gigi notó esto, entonces Gigi clamó al Señor juntamente con el pastor: yo quiero sentir también lo que él está sintiendo. Yo quiero tener la experiencia que este niño está teniendo en estos momentos. Nadie jamás podrá conocer el poder de la intercesión, el misterio poderoso que hay detrás de esta sublime herramienta, de este don dado por Dios, si primero no se identifica con el dolor. Pero también está este tipo de oración que va más allá de lo que se conoce como tal. Involucra humillación. Mateo capítulo 8 habla del leproso. El leproso, no sabemos cómo, logró evadir todos los obstáculos que le separaban de la persona maravillosa del Señor Jesucristo. ¿Cómo pudo evadir el ser apedreado? La Biblia no lo reseña. Mas, sin embargo, lo vemos que llega donde Jesús y se postra delante de él. Esto habla de humillación profunda. Cuando una persona se postra a los pies de otra, está hablando de una adoración inconcebible para muchos. Está hablando de un estado profundo de humillación. Y este hombre lo reseña en sus palabras que salen de su boca al Señor Jesucristo. Si quieres, oh Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Es cierto que nosotros hemos oído mucho acerca de la oración. Muchos, la gran mayoría de los hijos de Dios oran, pero son pocos los que interceden. Porque este tipo de herramienta, este tipo de don, no le es dado a cualquiera. Este tipo de don hay que pagar un precio. Por este tipo de don hay que pasar por muchos caminos. El camino de qué? Lo que primero estábamos enseñando, que es sentida, se identifica con el dolor ajeno. Esta oración, si así pudiéramos llamarla, elevada a la enésima potencia, ella se identifica con el dolor. Ella se manifiesta porque conoce el dolor ajeno, porque lo ha vivido, o porque ese dolor le ha sido dado por Dios. Ese dolor que Cristo experimentó en la cruz del Calvario, imposible es que nosotros lo recibamos, no lo pudiésemos soportar. Pero parte de ese dolor, Dios también lo entrega a sus hijos, a aquellos que tienen la capacidad, aquellos que tienen la facultad de parte suya, aquellos que tienen ese anhelo de poder clamar delante del Señor en esta forma. Hablemos acerca de una mujer también llamada la cananea. La cananea, que lo registra la Biblia en Mateo 15 del 21 al 28. Involucra una profunda humillación. Esta mujer clamaba ante Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ten misericordia. El Señor Jesucristo parecía como que ni le prestaba atención.
Mas, sin embargo, ella seguía insistiendo. Esa es la humillación máxima. Esa es la humillación en su máximo nivel. Esta mujer estaba dispuesta a lograr todo lo que ella necesitaba. Para lograrlo no le importaba humillarse hasta los sumos si era necesario. Vemos que los discípulos, aprovechándose del silencio del Señor Jesucristo, manifestaron su carnalidad. No se involucraron con la humillación, no entendieron lo que esta mujer estaba manifestando en la presencia del Señor Jesucristo. Y ellos le dijeron, dile que se calle, da voces de nosotros. Mas, sin embargo, esta mujer seguía clamando este tipo de humillación, este tipo de intercesión que ella llevaba dentro de sí, que estaba incubada en su espíritu. Ella quería manifestarla, y lo primero que hizo fue traslucir, dejar delante de Cristo manifiesto lo que ella estaba dispuesta a hacer por lograr su propósito: humillación. Ella quería un propósito, la sanidad de su hija. Pero dice las Sagradas Escrituras que Jesucristo en un momento le dijo: no es lícito tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Para muchos acá en el occidente esto sería un tremendo insulto, sería una tremenda afrenta, sería una ofensa terrible. Mas, sin embargo, esta mujer conmovida hasta lo sumo por el dolor que experimentaba su hijo, y que era su propio dolor elevado a la enésima potencia, esta mujer respondió con una humildad, con una sencillez impresionante. Es cierto lo que tú dices, Señor, pero también es cierto que los hijos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Oh mujer, grande es tu fe. Este tipo de personas son capaces de maravillar a Dios. Este tipo de personas son capaces de hacer que Cristo se admire, que Cristo en un momento dado quede perplejo, quede anonadado, quede como extasiado al ver que en esta tierra hay ese tipo de personas. Si alguien quiere experimentar esta bendición maravillosa, tiene que involucrar en su existencia el haber de la humillación. La Biblia habla de otro hombre se llamaba Jacob. Terminó siéndole cambiado el nombre por Israel. En Oseas 12:4 dice que allí lloró, allí rogó, allí suplicó, allí imploró, allí abrazó, allí clamó, allí dice, con su poder venció al ángel. El poder de la humillación, el poder del dolor, el poder de la angustia. Amados míos, si algo está necesitando la iglesia, si de algo está necesitada la congregación de los espíritus inscritos en el libro de la vida del Cordero, es esta preciosa bendición de parte de Dios, es la intercesión. Pienso que parte de culpa tenemos nosotros en razón de lo que está ocurriendo en este globo terráqueo. Falta que el pueblo de Dios interceda. Necesitamos intercesores, necesitamos personas que vayan más allá de la falda de la montaña. Esa es la oración. La oración está en el valle, pero la intercesión está en la cima, a donde llegó ¿quién? Un hombre llamado Elías, que primero rogó, pero cuando se fue al final a la cima de la montaña, clamó y vino la lluvia que viene de parte de Dios, esa lluvia de bendiciones, esa lluvia de parte de Dios que está necesitando la humanidad. Solo podrá ser posible si la iglesia en esta tierra entiende y se identifica con el dolor ajeno. Si la iglesia en esta tierra involucra humillación
en su experiencia de hablar con Dios, entonces esta tierra verá la gloria de Dios. Si la tierra ha de experimentar un avivamiento antes de que Cristo venga a esta tierra por su pueblo, es debido a que se levante un pueblo, es debido a que se levante siquiera uno que se levante y haga vallado delante de Jehová. Si se levanta alguien de este tenor, si se levanta alguien de este talante, yo estoy absolutamente seguro que la gracia de Dios se desbordará, que la misericordia de Dios será notoria en favor de una humanidad sufriente, de una humanidad enferma, de una humanidad lunática, de una humanidad que está de espaldas a Dios, postrada de hinojos y vencida por el pecado. Si nosotros queremos ver un avivamiento en medio de las congregaciones y en medio de los pueblos, tiene que levantarse un pueblo como este grupo llamado Orando Sin Cesar. Pero añadámosle a la oración, añadámosle ¿qué? El dolor, añadámosle la humillación. Pero no debe bastarnos con eso. ¿Por qué? Porque también este tipo de oración, este tipo de don dado por Dios, conoce el sacrificio. Conoce el sacrificio. Es necesario que nosotros, como hijos de Dios, para poder tener esta experiencia magna, que muchos hijos de Dios en esta tierra aún entrarán al cielo sin haberla conocido, sin haberla degustado, sin haber experimentado el deleite de este manjar exquisito que es interceder en la presencia del Dios Todopoderoso. Daniel 10 estuvo dispuesto al sacrificio. Dice que para oír palabra de Dios, él intercedió durante 21 días, clamó allí incesantemente, con lloro, con llanto, con gemidos. Y dice las Sagradas Escrituras que era tan poderosa la oración, que era tan poderosa la intercesión de este hombre en la presencia del Señor, que al momento en que él dispuso elevar esta clase de oración en la presencia del Señor, el Señor ya le había escuchado y ya le había respondido. Sí, necesitamos personas que estén dispuestas al sacrificio. Necesitamos personas que estén dispuestas a dar su propia vida, como aquella persona que de pronto una niña subió, no sé cómo, no sé a qué, pero esa niña se perdió en lo más alto de una montaña y allí venían aludes, habían precipitaciones pluviales. Vinieron los expertos, trataron de subir a la montaña en búsqueda para el rescate de esta muchacha, mas sin embargo no lo lograron. Tenían todos sus pertrechos, tenían todos sus aparejos para poder lograrlo, mas sin embargo era tan dura la resistencia de ese clima tan horrible que estaban viviendo que no lo lograron. Pero de pronto una mujer salió corriendo, intentaron detenerla, no lo lograron. ¿Quién era esta persona? Era la propia madre de esa niña. Ella no llevaba ni siquiera una manta, ella no llevaba oxígeno, ella no estaba preparada para escalar montañas, pero allí estaba esta mujer dispuesta al sacrificio. El amor de madre la llevó al sacrificio. Nadie podrá experimentar, nadie podrá estar dispuesto a sacrificarse por otros, a sacrificar su tiempo, a sacrificar momentos agradables con su familia. Nadie estará dispuesto al sacrificio, óigalo bien, del dormir, si esta persona no está movida por el amor de Dios. Allí esta mujer de pronto vieron, se murió, ya no es una hora, son dos los obsisos. Mas sin embargo, después de 7 días, no se sabe cómo comió, no se sabe cómo
cómo ella soportó, mas sin embargo, ella vino con su hija en sus brazos y cuando la entregó en manos de aquellos que podían auxiliarla, ella cayó muerta. Oh, amados míos, hay que estar dispuestos al sacrificio. Hermano Augusto, hermano Ricardo Zúñiga, pastores amados en Cristo Jesús, y todos los que me están viendo y escuchando, por favor, como si fuese un ruego de parte de Dios, aprendamos de parte de Jesús, aprendamos este camino, estemos dispuestos a recorrer este camino que aun cuando estrecho al final, aunque es angosto, al final es amplio, se convierte en una avenida por donde viene la gloria de Jehová a manifestarse en favor, no a veces del que está intercediendo, sino en favor de aquel por el cual el intercesor está intercediendo. Esto lo vemos plasmado de una manera explícita en el libro sagrado, Números capítulo 16, versículo 48. Después de la rebeldía, después de la rebelión de Coré, de Datán, Abirán y On, hijo de Peleg, el pueblo, después de que la tierra se los tragó a ellos, al día siguiente el pueblo se levantó contra quién, contra Aarón y contra Moisés, y la ira de Dios se desató porque hablaban de apedrearlos, pero un hombre de Dios, profeta escogido por Dios, le dijo al sacerdote que Dios había levantado: Aarón, corre, toma el incensario y haz expiación por el pueblo, porque la mortandad ha comenzado. Aquel hombre dispuesto a sacrificar su propia vida, porque el intercesor se ubica entre el Dios airado y el objeto de su ira. Allí estaba Jehová botando humo, allí estaba Jehová tronando, allí estaba Jehová enojado contra ese pueblo, dispuesto a destruirlo totalmente. Mas sin embargo, de pronto irrumpe la figura del sacerdote de Dios llamado Aarón. El Señor mira y dice: ¿qué haces? Aquel hombre dice: si quieres seguir matando, porque dice la Biblia en 16:48, libro de Números, que él se puso entre los muertos y los vivos. Ya no puedo hacer nada por los muertos, pero sí puedo interceder por los vivos. He aquí mi vida pongo delante de ti. Para tocarlos a ellos, tendrás que tocarme a mí. Para destruirlos a ellos, tendrás que matarme a mí. Y dice la palabra que ante esta envergadura espiritual, ante esta acción sublime de amor y de humillación y de sacrificio de parte de este hombre llamado Aarón, cesó la mortandad. Oh, amados míos, cuánto la iglesia desconoce estos caminos, cuánto la iglesia está necesitada, urgida, precisamente que desde los altares, los pastores, los maestros, comencemos a enseñar acerca de esta poderosa bendición, la intercesión, el poder de la intercesión. Ella no solamente se identifica con el dolor, no solamente ella es sentida, no solamente ella se humilla, no solamente ella está dispuesta al sacrificio, sino que esta tiene algo más tremendo todavía. Oh, amados míos, no cualquiera intercede, hermanos míos, no cualquiera tiene esa capacidad, no cualquiera tiene esta experiencia que solo le está determinada por Dios para aquellos que están dispuestos aún a experimentar la agonía, porque ella conoce, sí, el que intercede delante de la presencia del Señor conoce este camino, es el camino de la agonía,
Jesús en el huerto del Edén nos plasma un vívido ejemplo, un clásico ejemplo acerca de lo que es la intercesión. La intercesión que cuando llega a su máximo nivel, porque ella va creciendo, ella manifiesta dolor, ella es sentida, ella manifiesta humillación, ella manifiesta sacrificio, pero cuando entra en agonía, oh amados míos, muchos que la lleguen a sentir no querrán volverla a sentir. Jesús en el huerto de Getsemaní, dice las Sagradas Escrituras, que entre más intensa era su agonía, más agónico era su clamor, más agónico era su intercesión delante del Padre. Y dice que su sudor era como gruesas gotas de sangre. Dice las Sagradas Escrituras que cuando hay un dolor intenso, que cuando el ser humano está presa de una agonía febril, entonces los poros se abren y el sudor toma el color de la sangre. Oh, amados míos, sangre que brota de los poros de un corazón enamorado, de los poros de un corazón que ama a Dios, como dice las Sagradas Escrituras. Cuando Cristo le preguntó a aquel hombre, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? Aquel hombre escriba le respondió, intérprete de la ley, le dijo, amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oh, amados míos, aquel que es capaz de amar a Dios como Dios lo demanda, aquel que es capaz de amar a su prójimo como se ama a sí mismo, es capaz de experimentar la experiencia de la agonía clamando por los demás. Oh, yo tuve una experiencia en una obra que abrí de parte de mi padre en uno de los barrios más terribles, más temibles, más inseguros y más odiados y estigmatizados en Barranquilla. Es el barrio La Zona Negra. Yo allí, amados míos, vi como poco a poco esa obra iba creciendo lenta, paulatinamente, pero en una forma segura. Apareció un hombre y este hombre que estaba apartado, un señor ya, dice, un hombre me tumbó, por el testimonio de un hombre caí, por el testimonio de un hombre Dios me ha levantado. Y ese es usted, hermano Salomón. Yo decía, si la obra crece, esta preciosa oveja será mi colaborador, será el copastor. Oh, amados míos, un día cualquiera que vengo de una campaña en otras latitudes, de una campaña evangelística, me encuentro a este hombre que toma el micrófono. Ya todo estaba preparado, yo no tenía que hacer nada. Oh, qué oveja tan gorda, oh, qué líder tan precioso, oh, qué hombre que llenaba mis entrañas de una admiración profunda y de un anhelo, de un sentir delante de Dios, de que este hombre estuviese siempre a mi lado. Pero aquel que me había dicho, hermano Salomón, voy a traer de Magangué a mi mujer, a mi esposa y a mis hijos, porque aquí me está yendo muy bien vendiendo avena en el centro. En el mercado me voy a las 3 de la mañana y a las 5 ya estoy libre, máximo a las 7. Me siguen pidiendo más. No sé qué tiene la avena, pero le caen y me piden no una, sino 2 y hasta 3 avenas. Voy a traer a mi familia, amados míos. Yo me regocijé en mi espíritu, pero ese día este hombre toma el micrófono y dijo, amados míos, hoy es mi último día con ustedes. Cuando este hombre dijo eso, oh Dios Todopoderoso, yo sé lo que es la oración, la intercesión. Yo sé lo que se siente cuando usted está en agonía. Yo conozco el poder de la agonía en la intercesión, porque la he vivido, amados míos. Quizá ustedes, ojalá y todos la hayan experimentado.
pero a mí inmediatamente se me cerraron los bronquios, mis pulmones dejaron de percibir, de recibir y de expeler oxígeno. Yo me estaba ahogando. Aquel hombre se abalanzó sobre mí con unos epítetos maravillosos, adjetivos calificativos que hablaba delante de esa congregación. Cuídenlo, porque ustedes no saben la clase de pastor que tienen. No es pastor de 10, es pastor de miles. No he encontrado otro hombre como este. Es un hombre supremamente usado por Dios. Es un hombre de un testimonio fiel. Yo quería gritar, cállate, 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 pero había enmudecido, se me fue la voz, mi corazón dejó de latir, amados míos. Yo me estremecía de una manera febril, de una manera espantosa. Yo sentía que iba a morir, amados míos. Esta es la clase de experiencia que vive un intercesor. Es así como se ganan las almas. Es así como un hombre de Dios allá en Inglaterra, no es la Livingstone. Un hombre en Inglaterra, John Wesley, gracias, nieto. John Wesley, allá en Inglaterra, este hombre de rodillas ante Dios decía, dame Inglaterra o me muero, dame Inglaterra o me muero. Yo sentía morir, hermanos míos. Yo quería levantarme, había perdido la capacidad del movimiento, había perdido toda capacidad física. Mi espíritu estaba en la presencia del Señor y aquel hombre no sabía que cada palabra de él, en vez de consolarme, me estaba matando, estaba quitándome la vida. En un momento dado, yo dije, Señor, te voy a comentar una historia. La historia de un hacendado. Tenía millares de ovejas. Él tenía muchos vacunos. Tenía muchos lanares. Pero había un vecino que tenía una sola ovejita. Y ¿sabes qué hizo ese hacendado? Tomó la ovejita de aquel hombre, de aquel campesino, y la mató para hacer fiesta. ¿Sabes, Padre mío? Ese hacendado eres tú y ese campesino soy yo. ¿Por qué te llevas a mi oveja? ¿Por qué te llevas a este hombre de Dios? A este hombre que tanto me ha servido en esta tierra. A este hombre que como Eliseo le sirvió a Elías, así me ha servido a mí. Yo desde mi espíritu hablaba con Dios, aunque casi muerto, aunque casi ya a punto de desfallecer. Yo hablé con Dios y por vez primera yo dije, por vez primera el hombre vence a Dios. Pero la respuesta que Dios me dio me sacó de aquella experiencia inmediatamente. Sí, porque la respuesta fue tan sublime que quedé anonadado. Me dijo, oh, espero que cuando tengas esas miles que tú vas a pastorear, si se te va una, la llores como esta. Es el tiempo de llorar por las que se van. No importa si tenemos miles, pastores amados, es el tiempo de vivir. Es el tiempo de transitar el camino de la agonía. Es el tiempo de ver en la presencia del Señor cómo nuestra intercesión produce frutos que glorifiquen a su Hijo amado, el Cristo maravilloso. Oh, amados míos, esta clase de oración, si así pudiéramos llamarla, la intercesión es tan poderosa que aun cuando ella no tiene brazos, ella abraza. Aun cuando no tiene boca, ella clama. Aun cuando no tiene ojos, ella llora. Aun cuando no tiene pies, ella camina. Es el caso de quién? Es el caso de un hombre llamado
llamado Jacob, que abrazó al ángel y le decía el ángel: raya el alma, suéltame. No te suelto. Si no me bendices, no te vas. Así es la intercesión. La intercesión abraza y no suelta hasta lograr su cometido. La intercesión tiene tanta fuerza, es tan poderosa, que cuando ella abraza, así sea Dios, tiene el poder de vencer, tiene el poder de lograr la victoria que tanto anhela un corazón enamorado del Cristo glorificado. Bendita sea la gloria del Dios viviente. Esta clase de oración, aun cuando no tiene ojos, ella clama y comienza a caminar. No le importa si trastabillea, no le importa si tropieza, no le importa si cae. Ella sigue clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella es insistente, ella es persistente, ella no repara en nada, no repara en la ceguera de los demás. Ella tan solo repara que aquel que clama en esta forma lo hace basado en la confianza, en la misericordia del Dios viviente, en la confianza y en la comunión que tiene con el Espíritu Santo. Vea que por vez primera he mencionado la sublime y majestuosa persona del Espíritu Santo. No es la tercera, Él es Dios, coigual con el Padre, coigual con el Hijo. Pero ya que hemos visto todo esto, los que estén anotando Marcos 10 del 46 al 52, ahora cerremos ese compás. Y por donde debimos de comenzar, terminemos ahora. ¿Dónde nace? ¿Cuál es la procedencia de esta maravillosa bendición de Dios? La Biblia enseña en el libro de primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Pero dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, no hay otra forma de expresar el amor de Dios en palabras que tuvo que utilizar esta, que habla de una amplitud inconmensurable, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sí, nace del amor y Dios es amor. ¿Cómo podremos entender nosotros esta clase de experiencia? ¿Cómo pudiéramos nosotros convertirnos en intercesores poderosos en la presencia del Señor? Nosotros, ¿cómo pudiéramos ser como Jesús? Sí, porque este es un ejemplo maravilloso. Jesús, que en la cruz del Calvario, Él exclamó, Lucas 23:34, oh amados míos, le habían arrancado la barba, oh amados míos, le habían arrancado mechones de pelo, le habían coronado con espinas, oh amados míos, le habían golpeado. Su rostro era una masa sanguinolenta. No había parecer en él ni hermosura para que le deseáramos. Oh, amados míos, su espalda, jirones de carne, estaban allí a la intemperie, pero se veían sus huesos. También el libro de los Salmos, si mal no me acuerdo, capítulo 18, 22, lo registra en esta forma: contar puedo todos mis huesos. Eran tan expertos en el arte de torturar que tan solo jalaban jirones de carne y dejaban a la intemperie, a los ojos de los que veían, los huesos de mi amado Jesucristo. Allí en la cruz del Calvario, su lengua se le pegó al paladar. En la cruz del Calvario la sangre corría, no podía ver,
Pero allí en la cruz del Calvario, este hombre maravilloso, Dios convertido en hombre, se despojó de su deidad y como hombre en esta tierra nos enseñó cuál es el poder de la intercesión, cuál es el camino de ella y a dónde nos conduce. Y allí pudo expresar, creo que la primera palabra o frase que lanzó fue: Padre, perdónales, porque no saben lo que dicen. Yo le añadiría: no saben lo que hacen. Oh, qué clase de hombre es este. Porque él está vivo. ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo llevó a sentir ese amor? ¿Qué lo llevó a expresar lo máximo que hay en el corazón del que ama? El perdón infinito, el perdón que no mira qué clase de pecado tú has cometido, sino que puede expresar: Padre, perdónales porque no saben lo que dicen. Allí no podía hablar. Él quedó mudo en un momento dado. Su lengua estaba hinchada. Sí, ya no podía moverla. Mas alguien que se burlaba de él, de pronto volteó hacia él. Y ocurrió una experiencia que yo la vi en visión. Cristo volteó su mirada hacia él y aquel hombre encontró en esa mirada el amor que nunca en esta tierra había tenido, el amor que en esta tierra nunca había dado. Ahora se sumergió en las profundidades del amor divino y en un instante una mirada de fe, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Allí este hombre exclamó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, él se burlaba, él merecía la muerte, pero allí estaba entre un Dios airado, el Dios airado, y la humanidad objeto del enojo de Dios, intercediendo. Doy mi vida por ellos, Padre mío. Yo pagaré el precio. Yo estoy dispuesto a morir para que ellos vivan. Con razón alguien después, lleno del Espíritu Santo, pudo exclamar con voz audible y altisonante: para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Oh sí, Pablo, hay que estar crucificado para poder conocer el poder de la intercesión. Es un secreto revelado a la iglesia de Jesucristo, pero es un secreto que la iglesia, es un poder que la iglesia no quiere poner en práctica, porque duele, porque cuesta, porque humilla, porque agoniza. Oh, amados míos, ¿qué hago, hermano Salomón? ¿Qué hago? Yo quiero ser como uno de ellos. Sí, Esteban capítulo 7, versículo, Esteban capítulo 7, libro de los Hechos, capítulo 7, habla de este joven. Algunos le ponen 18, otros 20 años. Dios hacía maravillas a través de él. Predicaba, no resistían la palabra de gracia y de sabiduría que salía de su boca. Vencía a todos los que se ponían delante de él con el poder de la palabra, con el verbo de Dios que fluía a través de su boca. Este hombre, cuando lo toman porque crujieron dientes contra él, este hombre dijo: veo los cielos abiertos y a Jesús, el Hijo de Dios, a la diestra del Altísimo. Lo apedrearon, lo torturaron, lo lapidaron de una manera horrible y espantosa. Mas sin embargo, en medio de la agonía y del dolor, este hombre exclamó: no les tomes en cuenta este pecado. Ese es el intercesor. Oh Dios, yo quiero ser como uno de ellos. Oh Dios, heme aquí, papito de mi alma, transfórmame,
cámbiame, renuévame, papito de mi alma. Haznos como a Jesús, haznos como a Esteban, que siguió las huellas que Cristo marcó con sus pisadas delante de su amada iglesia. Oh, hermano Salomón, porque en el Antiguo Testamento Jesús Jehová, en el Antiguo Testamento que manifestó la gloria de su Padre? ¿Por qué dijo que destruyó a ese pueblo en tiempos de Ezequiel? Si Ezequiel 22:30, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado delante de mí y que se pusiese en la brecha en favor de la tierra, y no la hallé. No lo hallé, por eso la destruí. Ojo, pudo expresar: no hay árbitro entre usted y yo, porque si lo hubiera, yo lanzaría sobre usted, yo arrojaría sobre usted, yo abundaría en razones por las cuales no merezco estar como estoy. No había árbitro entre Dios y Job, pero en tiempos de Ezequiel, Dios quería que hubiese un intercesor. No lo había. Oh, amado Augusto, amado Ricardo Zúñiga, pastor en Cristo, usted puede ser ese intercesor. Usted que me está oyendo, usted que me está viendo, Dios nos está llamando a transitar ese camino inconmensurable en amor, a transitar ese camino inconcebible para los naturales y para los carnales, pero vivido y vivido por aquellos que son espirituales. ¿Cómo hago, hermano Salomón? ¿Cómo logro ser un intercesor? Siguiendo el ejemplo de mi Cristo amado. Sí, Jesús de Nazaret, que cuando vino a la tierra hubo un diálogo entre el Padre, entre Jehová, el Verbo, porque no era el Hijo todavía, y el Espíritu Santo. Y el Padre le dijo: tú irás a morir por ellos. La idea fue de Dios. Jesús la aceptó, pero dijo: si Él va conmigo. Y cuando vino a esta tierra y el Espíritu Santo lo llenó de su presencia, comenzaron a ocurrir cosas maravillosas. Al final del camino, un hombre de este talante como no lo ha habido ni lo habrá en toda la eternidad, él nos dejó una enseñanza que está en el capítulo 24 del libro de Lucas. Al final, la ascensión. Después, antes de subir, ¿qué les dijo? No os mováis de Jerusalén, porque yo os enviaré la promesa del Padre. Así como yo vencí, porque Él estaba en mí y fluía a través de mí, así ustedes lo podrán lograr. Así ustedes podrán ser los intercesores que Dios demanda en esta tierra. Y si usted va al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4, allí lo repite. Y en capítulo 1, versículo 8, libro de los Hechos, dice: no os mováis de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ellos subieron y comenzaron las maravillas. Comenzó un Pablo a sentir como el poder del amor de Dios fluía en él, lleno del Espíritu Santo. Decía: oh, hijitos míos amados, por quienes vuelvo a tener flores como de parto. Solamente con la presencia, con la persona del Espíritu Santo, se podrá conocer el poder que hay dentro de esta maravillosa bendición que es la intercesión, la oración intercesora. Pero
hay algo que muy poco se dice desde los púlpitos, y es que el amor del Espíritu Santo, ¿en dónde encuentro eso, amados míos? ¿En dónde lo podremos encontrar? Está en el libro de Romanos. Libro de Romanos, ahora mismo no me acuerdo, pero allí dice que la gracia de Dios, el amor del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso en otros términos? Dice el amor que el Espíritu Santo nos da. Dios ha derramado, en Juan 5:5 lo registra, abundantemente el amor suyo a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Sin el Espíritu Santo, usted no va a lograr ser un intercesor. Sin el Espíritu Santo, sin la llenura, sin el rendirse, sin la comunión, sin la consagración al Espíritu de Jesucristo, usted nunca jamás experimentará esta maravillosa bendición. Todo aquel que quiera tener esta sublime experiencia debe entender, como está escrito en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 15 o 14, dice: la gracia de Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Padre, he predicado tu palabra. He hecho el mandado que me enviaste a hacer. ¿Cómo dice ese dicho de tu abuela, Mayo? ¿Cómo es? Que la vida es un mandado que Dios mandó a hacer, y de acuerdo como lo hagan, así será el pago. Ustedes escucharon, ¿verdad? La abuela de mi señora le decía, murió de 100 años por ahí. Decía, la vida es un mandado que Dios nos envió a hacer. Y de acuerdo a cómo lo hagamos, así recibiremos la recompensa. Yo he hecho el mandado, Padre. Siervo inútil soy, Padre mío. ¿Qué pide Salomón? El gozo de poder haber sido tenido en cuenta por ti para transmitir tu rema a esta preciosa congregación de ministros, de líderes y ovejas preciosas en Cristo Jesús. Toda la gloria es para mi Señor Jesucristo. Voltealo. Con nosotros el hermano Augusto o la hermana que está a cargo. Perfecto, Pastor Salomón. ¿Escucharon bien? Maravilloso. Yo lo escuché muy bien. Yo no parpadeé. Gloria al Señor. Yo tampoco. Lleno de poder. Una vez más el Señor nos visita este grupo, como siempre lo vengo diciendo. Tiene un trato especial con nosotros y hoy hemos disfrutado este manjar, y como usted mismo lo dice, Pastor Salomón, a lo que está perfecto no se le agregue nada ni le quite, ¿no? Yo creo que quedó muy claro y muy bien expuesto. No lo había visto desde esa perspectiva, pero el Espíritu nos está redarguyendo, me redarguyó a mí, porque a veces tomamos a la ligera. Nosotros nos hacemos llamar intercesores en este grupo, ¿no? Y somos intercesores, pero nunca lo había visto desde esa perspectiva así. Para ser un buen intercesor tenemos que meternos los zapatos en el cuerpo de las otras personas, en el dolor de las otras personas. Y muchas veces, y lo digo por mí, no lo digo por el grupo, porque yo sé que aquí en este grupo hay gente muy comprometida, pero lo digo por mí, que hay veces por los afanes elevo una oración intercesora, pero esa no es lo que el Señor busca en realidad. Tenemos que comprometernos y hacer esa oración de meternos en los zapatos, como dice el dicho aquí en Estados Unidos, un dicho de esa tribu Cherokee, que para poder sentir
tener el sentimiento, poder lanzar un juicio a otra persona, hay que caminar como 9 lunas en sus zapatos. Y yo creo que cuando uno intercede, tenemos que meternos en los zapatos del otro, sentir lo que está sintiendo el otro. Muchas veces aquí intercedemos por personas que están pasando por el COVID y no, a Dios gracias, no lo pasé a mi familia, mi hijo sí, pero hay que sentirlo para poder elevar esa oración intercesora. Hay que en realidad sentirlo aquí, por ejemplo, la hermana Pilar o los que han pasado por eso, saben que es demasiado duro y muchas veces veo que mandan las oraciones de intercesión por las personas que están pasando por esta terrible enfermedad y yo simplemente leo una oración así a la ligera, pero en este momento el Señor me redarguyó, el Espíritu me redarguyó para ser más comprometido, a meterme más de fondo en estas oraciones. Un fuerte abrazo, Pastor Salomón, poderosa palabra. Yo creo que a todos nos ha tocado, sobre todo aquí en este grupo de personas que estamos intercediendo día y noche. Un fuerte abrazo. Amén, amado. Creo que valió la pena la espera, ¿verdad? Porque yo pensé francamente que ya no lo iba a lograr, hermano. Yo dije, bueno, Señor, estoy en tus manos. He hecho de todo, pero bueno. Pero Dios es bueno, mi amado. Dios les ama a ustedes de una manera inconmensurable. Por amor a ustedes, Dios lo hizo. Gracias, Pastor Salomón. Muy Salomón. especiales. Gracias, de verdad que ha sido una exhortación maravillosa, preciosa. Ha sido como un bálsamo para el corazón de nosotros, porque realmente la iglesia, y no por criticar, sino que la iglesia está dormida. La iglesia ha confundido lo que es una oración tipo microondas con lo que es la intercesión. Y la intercesión es un clamor, es un gemir, es el sentir la vida de las otras personas, lo que están pasando las otras personas en uno mismo. Es lo que hizo Jesús realmente en la cruz. Se llevó absolutamente todo nuestro pecado, nuestro dolor, todas nuestras desgracias. Y yo les doy un testimonio pequeñito, que creo que ya lo compartí con algunas personas, pero que para mí fue algo que cambió mi vida. Cuando yo recibí a Cristo la primera vez, yo llegué al Señor y el Señor tocó mi vida de una manera muy profunda, me abrazó, yo me derramé y me puse a llorar y yo en el espíritu, porque la comunicación era netamente espiritual, porque había mucha gente y yo me sentía como que avergonzada, ¿no? Para que las personas escucharan lo que yo había atravesado. Entonces yo le decía a Jesús en el espíritu y él conversaba conmigo y le decía, Señor, es que tú no sabes todo lo que me ha pasado, tú no entiendes, jamás vas a entender, le decía, todo lo que yo he sentido, es que tú no sabes todo lo que yo he sentido, todo lo que me ha sucedido. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y Jesús me dijo, ¿cómo que no? Me dijo, yo sí lo sé. Pero yo no podía, o sea, de repente mi fe no me daba para poder creer que él había sentido lo que yo había sentido. Entonces Jesús hizo algo maravilloso, algo que transformó mi vida por completo. Él me dijo, ¿quieres ver que yo sí sentí lo que tú sentiste? Voy a poner mi corazón en tu corazón, me dijo. Y él puso por breves momentos su corazón en mi corazón. Y yo pude sentir en mí todo el dolor que había sentido Jesús cuando yo atravesaba lo que atravesé, y la gran empatía, el gran amor, pero es algo que es indescriptible, es una ternura, es una sensibilidad, es algo tan grandioso que realmente el Señor, yo sé que desde ese momento pudo poner en mi corazón ese corazón de intercesor y el poder tener de alguna manera la empatía para poder interceder y clamar por las personas. Pero Jesús me lo enseñó en segundos nada más y fue algo maravilloso. Gracias. Tremendo. Pastor Salomón, muy gozoso, muy contentos de tenerlo aquí en el grupo. Verdaderamente nos hemos disfrutado de esta palabra, pero también el Señor nos ha hablado por intermedio de hoy más que nunca vivimos tiempos donde Dios está buscando, como bien lo dijo usted, hombres y mujeres dispuestos a ponerse a la brecha entre Dios y este mundo para interceder. Muchas veces se confunde, como decía Augusto, el orar con el interceder. Y
es muy diferente. El interceder es un arma muy poderosa que ahí la tenemos. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos el respaldo del Señor para que nosotros podamos estar gimiendo, orando en todo tiempo. Que nos demos tiempo, que el Señor nos enseñe a tener ese corazón, esa pasión por las almas, y cuando intercedamos, ponernos en el lugar de la persona que estamos intercediendo. En ese momento que nosotros nos pongamos en el lugar que querramos tener ese sentimiento, ese en nuestros corazones, de poder pedir, gemir, clamar por las personas, ahí nos convertimos en un intercesor. El Señor quiere que seamos intercesores. Hay tantas necesidades. Este es el tiempo que el Señor llama a las iglesias que sean iglesias intercesoras, para que la obra del Señor se haga, para que gobernantes tengan el corazón de acuerdo al corazón de Dios, y que también la iglesia camine así a la ofensiva, y que también hay un liderazgo por parte de los pastores fuerte, unido, que la iglesia sea transformada por intercesores y que las iglesias sean iglesias poderosas con el fuego de Dios, y que busquemos la presencia y que estemos en perfecta comunión con el Señor. Gracias, que Dios nos bendiga por la enseñanza. Es tiempo de ponerla en práctica. De rodillas es que vamos a cambiar nuestra persona, nuestra iglesia, nuestra sociedad. Dios quiere hombres y mujeres que estén a la brecha. Que Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias, Ricardito. Vamos a, si el tiempo nos da, yo creo que todavía tenemos tiempecito, no sé cómo esté de tiempo, Pastor Salomón, pero vamos a recoger las impresiones del grupo. Vamos a empezar con la hermana Nérida. Saludito especial ahí. Y nos comparta su impresión. Lo que yo he sentido hoy día, conforme el Señor nos hablaba a través del pastor Salomón, del cual quedo muy agradecida, es que la iglesia y nosotros mismos como intercesores no lo estamos haciendo como debe de ser, que en realidad muchas veces para mí ha sido una exhortación, porque muchas veces nos dicen, bueno, vamos a interceder por tal cosa, pero no lo sentimos como el hecho de ponernos en el zapato del que está pasando el problema, sino lo hacemos a manera de una oración. En cambio, esta mañana he sentido que tenemos que compartir ese dolor del que está sufriendo, de que es necesario que nosotros estemos sintiendo dolor por lo que está pasando, por la situación de nuestro país, por tantos motivos que estamos pasando ahora, y sin embargo los intercesores nos estamos quedando, no estamos haciendo la labor que el Señor nos ha designado realmente. Entonces, de ahora en adelante, tenemos que cambiar y ser esos verdaderos intercesores para recibir la llenura total del Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo llevar a la transformación de todas estas cosas, ¿no? que nos están pasando, que estamos pasando ahora mismo, pero que yo sé que si nosotros clamamos al Señor y sentimos las necesidades en este momento, el Señor nos va a dar una respuesta y las cosas van a cambiar. Eso es todo, pastor. Hola, Carmen. Siempre agradecida por este grupo. Gracias, Pastor Salomón, por este hermoso mensaje. ¿No? Un mensaje, como decía aquí los pastores que me han antecedido, ha sido prácticamente una exhortación. Lo que necesitamos es tener un poco de esa pasión que tiene usted. Usted nos ha compartido y la pasión ha llegado hasta donde estamos nosotros, ¿no? Ser apasionados también, al menos, y más aún cuando nosotros intercedemos, ¿no? Cuando oramos por algo. Ponernos en los zapatos del otro, como decía Agustito,
que es lo que de repente es un poco como que se pierde, nos ponemos a orar por una u otra cosa, tantas cosas que tenemos en este tiempo, pero el hecho de ponernos en el lugar de la otra persona, de caminar la milla extra con ellos, ¿no? Un poco más, ir más allá es lo que la iglesia necesita, interceder por ellos. Y gracias por esta oración intercesora. Y lo más importante, creo que usted puso la cereza al pastel, Pastor Salomón, es que nunca olvidemos de que el Espíritu Santo no es solamente la tercera persona, y en mi caso a veces le damos ni importancia. El Espíritu Santo es muy importante, y más aún cuando se trata de orar. El Espíritu Santo está en nosotros, hermanos. No está al costado, no, está en nosotros. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Entonces nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo está todo el tiempo con nosotros, que el Espíritu Santo es el que nos da el poder, ¿no? Ese poder para poder nosotros también interceder, para poner manos sobre los enfermos, para predicar, para hacer todas las cosas. Es el poder que tenemos, que el Señor Jesús nos dijo: yo me voy, pero viene el Consolador, se va a quedar con ustedes hasta que yo regrese, hasta el fin. Y ese Espíritu Santo nunca lo dejemos de lado. Todo el tiempo tenemos que saber que el Espíritu Santo está en nosotros, y nosotros no podemos así olvidarlo y dejarlo de costado. Gracias, Pastor Salomón, porque de verdad que hoy ha sido muy especial con este mensaje. Y como decía el Pastor Quique, ponernos las pilas, porque la iglesia necesita intercesores, el Perú necesita intercesores. Ahora más que nunca tenemos que clamar por nuestro país. Y yo sé que el Señor escucha a los intercesores. Gracias, Pilarcita. Yo sé que Dios ha puesto en ti un corazón, pero de intercesora tremenda. Así que tenemos que creer que el Señor, así como puso ese corazón en Augusto de tener este grupo de orar sin cesar, que nosotros podamos ser apasionados, así como el Pastor Salomón cuando nos predicaba, apasionados, ¿no? Esa pasión pueda trascender para que nosotros cuando oremos atraviese los cielos, no se quede ahí nomás, atraviese los cielos y llegue hasta el trono de la gracia del Señor Jesucristo. Gracias, Pastor, que Dios lo bendiga. Gracias, Carmencita. En general, Pastor Alfonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Augusto, Pastor Salomón, muy buenos días a todos. Permítame felicitarlo por esta palabra que nos ha dado. Sin lugar a dudas nos ha tocado el corazón, y los ejemplos que usted ha puesto realmente a mí me ha tocado, sobre todo porque tocan a la mujer cananea, a Jacob, y creo que faltó alguien más, que es el centurión, que siempre lo toco yo porque es una muestra de humildad y de humillación también por parte de él, de lo que hizo como militar al acercarse a Jesús, y también asombró a Jesús con lo que le dijo. Y yo me quedo con lo que usted ha dicho hoy día sobre la oración de intercesión con respecto a la intercesión te abraza, no te suelta. Creo que eso es lo más importante que tiene que haber en nosotros, es la intercesión, porque en este momento muchos estamos pasando por situaciones tan difíciles. La primera, que es la pandemia, que nos ha tocado no solamente a un país, sino a todo el mundo. Y las cosas también personales o parte de las enfermedades que puedan haber tocado a alguien de las personas. Y también la parte económica. Pero hay algo también que las iglesias no se pueden olvidar, como le he tocado antes, pastor. Ahora el mundo está siendo atacado por ideologías que quieren trastornar principalmente a los jóvenes. Y realmente dentro de nuestra intercesión que tengamos que hacer por nuestras familias, por la iglesia, por lo que pase, tenemos que también ya no dejar de lado a nuestras naciones, a nuestro país, al mundo,
porque lo que está trastocando a nuestra juventud no solamente es a la juventud que no cree en Dios, sino la que cree en Dios también. Entonces hay algo que debido a las comunicaciones que ahora se han superado, se han mejorado, estamos en un nivel de comunicación muy adelantado, es también es un medio que está utilizando el enemigo para poder influenciar en nuestra juventud. Nosotros ya tenemos una cierta edad, y la edad que tenemos nosotros es para cuidar nuestro legado también, como dice, ¿no? Tenemos que cuidar nuestro legado. Y el legado son nuestros hijos, son nuestros nietos, son nuestros bisnietos, son los que vienen. La iglesia no puede dejar de lado de estar también atenta a lo que está ocurriendo en el mundo para saber por qué interceder. Creo que este tema de lo que usted ha tocado hoy día es algo para que nosotros reflexionemos, como lo he escuchado a los que me han antecedido, de reflexionar de la manera como tenemos que interceder. Ya no podemos ser pasivos ni una oración simple, sino saber interceder. Estar ahí al pie de la batalla. Pertenecemos al ejército de Dios. Somos soldados de Cristo. Y como tales tenemos que formar un frente de batalla para luchar contra las cosas que están pasando en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, pero también a lo que está pasando en todos nuestros países. Yo le agradezco sus palabras, en el nombre de Dios, que lo siga bendiciendo, y sobre todo llevando esta palabra con la pasión, como dijo mi esposa, ¿no? Porque hay que ser apasionados, y usted hoy día ha demostrado que es un hombre de pasión con la palabra, y le agradezco. Un fuerte abrazo, gusto de conocerlo y saludarlo por este medio. Algún día tendremos la oportunidad de darnos un abrazo personalmente. Dios lo bendiga. Gracias, Pastor Alfonso. Michael. Acá está. Se había salido para que había tenido dificultad. Michael, si estás por ahí, ¿quieres compartirnos alguna de tu impresión? Sí, sí, señor. Buenos días a todos. Qué bueno verlos. Palabra, gracias al pastor Salomón, muy clara y llega al corazón. De verdad, gracias. Todos estos sábados ha sido de mucho enriquecimiento y de mucho trabajo espiritual. Saludes a todos, espero que estén bien. Él está hablando. Fuerte abrazo, mi hermano. Se va y Liliana. Liliana, si estás por ahí, o Belli. La familia Restrepo, Sandra. Bendiciones. Dale, Margarita. Ok, Sandy. Bendiciones a todos. Gracias al pastor Salomón por su palabra. Me quedo con el sacrificio. Me quedo con el sacrificio porque si bien en el espíritu es un deleite estar con el Señor, hablar con Él, en la carne tenemos que luchar día a día por lo que nos distrae o el cansancio o cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, justamente, últimamente vengo diciendo, Señor, quiero pagar el precio. Quiero ver tu sobrenaturalidad obrando y que Él ponga esa carga, ¿cierto? Ese dolor, eso que explicaba el pastor Salomón diciendo, así como decía Gille, Señor, que yo sienta el dolor, porque hay que luchar con la apatía, hay que luchar con la indiferencia, hay que luchar con el egoísmo, hay que luchar contra todas esas cosas que en la carne han hecho que la iglesia se duerma, ¿cierto? Entonces me quedo con esto, con ese sacrificio diario que debemos hacer, y ya en ello pues ya nos afirmamos y nos deleitamos viendo cómo nos usa como sus guerreros, como sus soldados, para que su reino venga. Amén, amén. Margarita Oliva, no sé cuál.
Pero bueno, muchas gracias. Y Sandra, ahorita sí. Bueno, no, como decía Margarita, sí, yo también me quedo con lo de la indiferencia que a veces tenemos, o de pronto como esa manera, no sé, muy light o muy superficial de hacer la intercesión. Entonces creo que el mensaje del pastor Salomón nos sacudió mucho a todos. Gracias por esa pasión con la que nos lo transmitió. Sí, no, pues realmente sí, pues fue como muy claro y muchas gracias porque sí, sí, realmente a veces pues nosotros y también se ve, digamos, en muchos otros grupos, en iglesias, que la intercesión no va a ese nivel en el que aprendimos hoy. Entonces, muchas gracias por la enseñanza. Gracias, Sandrita. Por Hay último, algo, Luis. amén. ¿Perdón? No, lo que Sandrita ha dicho, ¿no? Es algo muy cierto, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que Dios haga su parte. Si no existe esa pasión dentro de los grupos de intercesión en las iglesias, es porque nosotros con el sistema nos hemos dejado de alguna forma llevar por el sistema de este mundo, por los afanes. Jesús hablaba tanto de los afanes, de dejar leer las cargas, y realmente hay una palabra en Salmo 37:4 que todos la conocemos, y dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nos deleitamos en Jehová, nos deleitamos realmente en su presencia, le damos el tiempo que realmente merece el Señor, porque a veces queremos la presencia de Dios en un segundo, y eso no es así. A veces nos puede tomar 1, 2, 3 horas, nos puede tomar mucho tiempo, mucha alabanza, mucha adoración, porque mientras que la presencia de Dios no se manifieste, realmente nosotros no vamos a poder tener lo que nuestro corazón anhela, lo que nuestro corazón quiere, y ni las peticiones de nuestro corazón van a ser respondidas si nosotros no nos deleitamos en el Señor. Ese es el secreto, en realidad. Tenemos que deleitarnos en Él. Así es. Bueno, por último, Luis o Flor. No sé si Luis todavía está por ahí o no sé quién está detrás de Luis. Un saludo, Pastor Augusto, al Pastor Salomón y a todo el grupo que es... Oh, es que Luis Herrera. Oh, sí, no había sí, reconocido. sí, Vale, sí. pastor, ¿cómo me le va? Muy bien, muy bien. No, escuché todo el mensaje. No, gracias, Pastor Salomón, por ese mensaje tan claro sobre la intercesión. Y envío un saludo especial al pastor y a todo el grupo, orar sin cesar. Pienso que somos un regalo de Dios para este mundo, y cada uno de los pastores y consiervos del Señor y mujeres de Dios que oran, somos los que marcamos la diferencia en este mundo. Esto estaría mucho más desbaratado y destruido y acabado y si nosotros soltamos la gente y las naciones de nuestra oración. Pastor Salomón me recordaba a Juan Wesley, cuando en una ocasión él va a una reunión de pastores y cada pastor se presentaba con su iglesia. La mía queda en tal barrio, la mía queda en tal calle, la mía queda en tal... Y a él le preguntan, bueno, ¿y cuál es su parroquia? Y él dice, mi parroquia es el mundo. Y en alguna ocasión alguien le preguntaba que cuál era la clave del éxito de su ministerio, porque Juan Wesley fue un hombre muy usado por el Señor. Y él les dijo, no, vayan allá a mi iglesia. Y es un poquito sencilla la iglesia, pero quiero que vayan al sótano. Y en el sótano habían diariamente unas 100 mujeres que oraban permanentemente por su ministerio y oraban por la extensión del evangelio. Y realmente el éxito de él fue eso, ¿no? La oración consciente. Qué lindo cuando se asocian personas a orar. Y cuando se asocian personas a orar, es lo más lindo. A veces yo me encuentro en la calle, a veces con personas, o voy a ciudades donde me encuentro con gente que hacía años no los veía.
y me dicen, pastor, yo nunca he dejado de orar por usted. Y yo les digo, oh, eso es lo más maravilloso que puede existir. Si tiene uno una persona que ore por uno, alguien que aunque sea en 5 minuticos o en una profunda intercesión, oran por nosotros, eso vale más que 1000 ofrendas, porque la oración del justo puede mucho. Así que, Pastor Salomón, gracias, y a todos por ser una bendición en sus lugares donde Dios los ha puesto para orar, interceder, y no quedó eso en mi corazón. Felicitaciones para todos. Bendiciones, Pilar. Muchas gracias, Pastor Luis Herrera. Bendiciones, Pastor Luis. Pastor, quería agradecerle por este mensaje tan emotivo. Le pone usted tanta emoción al predicar que realmente toca nuestros corazones y nos motiva a seguir en esta carrera que hemos nosotros decidido tomar, ¿no? De seguir a Cristo y de seguir siendo intercesores. Realmente nuestro primer intercesor, Jesucristo, ¿no? Porque como usted mismo lo mencionó en la cruz, Él estaba intercediendo por todos los que en ese momento lo habían llevado a la cruz. Y yo puedo dar fe de esto también porque hace poco tiempo tuve un accidente y yo sé que han sido las oraciones las que a mí me mantuvieron en un país extraño, con la fuerza que tuve en ese momento, con la paz, con la tranquilidad. Es que era una cosa que hasta yo misma estaba asombrada de la tranquilidad que yo sentía. Yo ni siquiera sabía hablar el idioma, no sabía cómo me iba a comunicar con ellos, con los médicos, con todo. Pero la paz y la tranquilidad que sentía en medio de todo, yo sé que eso fue la intercesión, que fueron las oraciones. Mi primo, Pastor Quique, él me dijo, hemos estado orando por ti, y yo sabía que estaban orando por mí. Porque yo decía, no hay otra forma de que yo esté tan tranquila en medio de todas estas circunstancias que estoy pasando ahora. En todo momento sentí paz, sentí tranquilidad, sentía seguridad, yo sabía que todo iba a salir bien. Y sabía dentro de mi corazón que estaban orando por mí, porque era la única manera de confirmar esa tranquilidad que yo sentía. Sentía que el Señor, yo lo tenía a mi lado, sentía que me estaba tomando de la mano. Ha sido una experiencia maravillosa en medio de toda esa circunstancia que tuve que pasar. Y por eso le doy gracias por este mensaje, de verdad que ha sido tan emotivo, ¿no? La forma como usted ha dirigido todo, se lo agradezco, y muchas bendiciones para usted y para su ministerio. Amén, amén. Bueno, Pilarcita, ¿qué tenemos más pendiente? A no ser que el Pastor Salomón tenga alguna otra impresión ya para no quitarle más tiempo. Yo sé que ya tiene muchas cosas para hacer. Amados, quiero presentarles aquí al nieto mío que les quiere saludar. Él se llama Brian Zabaleta, un predicador también. Dios le bendiga, pastores y ministros del Señor. Bendiciones, Brian. Qué camiseta tan bonita. Encantados de conocerte. Me place saludarles. Saludos, Brian. Qué bendición que se levanten hombres intercesores en el mundo. La Biblia dice que si 2 se ponen de acuerdo en la tierra en cualquier cosa, el Padre lo concedería. La palabra acuerdo significa pacto, convenio o tratado. Cuando nosotros nos unimos en oración, nos unimos en intercesión, nos unimos en un pacto con nuestros hermanos, nos unimos en un mismo espíritu, en un mismo sentir,
Yo sé que el Padre nos dará la victoria en cualquier cosa que nosotros pidamos o vayamos a realizar sobre la tierra. Un predicador dijo, hablando ciertamente de la oración, hablando de la intercesión, es mejor ser conocido en el cielo que en la tierra, porque cuando somos conocidos en el cielo, somos temidos en el infierno. Les bendigo, le mando un saludo a todos los ministros, todos los pastores que se encuentran en este lugar. Dios les continúe bendiciendo. Muchísimas gracias, Brian. Qué gusto y qué honor y qué alegría me da que siga ahí la tradición y la promesa que el Señor nos hace a las futuras generaciones, a usted como pastor de Salomón. Ya vemos la semilla ahí, que se ha hecho muy buena labor y que continúe y va a seguir. Brian va a seguir con la doble unción, porque ya es una segunda o tercera generación. Fuerte abrazo y Dios se lo bendiga. Amén, amado. Amén. Ahora sí, Amén. Pilarcita. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración por nosotros y después vamos a poner unas canciones para despedirnos, hermanito Augusto. ¿Le parece? Claro que sí. Perfecto. Vamos a orar. Padre amado, bendecimos, Señor Padre, a tu pastor, el pastor Salomón Zabaleta, bendito Dios. Bendecimos también, Señor, esta congregación como real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por el Padre, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Somos todos bendecidos, Señor, con multiplicación, con avivamiento y unción en el nombre de Jesús. Padre Santo Altísimo, rogamos en este momento que nos des unidad a todo el cuerpo de intercesores y hermanos que estamos llevando adelante este clamor por crecimiento espiritual y madurez espiritual en este ministerio de intercesión. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y nos des unidad, un mismo espíritu y un mismo sentir, y pongas el mismo ánimo en todos nosotros, Señor. También pedimos que el vínculo de amor se haga mucho más fuerte, intenso, más estable, sin fingimientos, para que se cubran, Señor, multitud de pecados. Clamamos, Señor, toda autoridad espiritual cuando estemos confrontando al enemigo. Clamamos tener siempre la victoria en toda batalla espiritual, que el Dios de paz en breve aplaste al enemigo bajo nuestros pies. Padre eterno, tu palabra dice que pidamos en el nombre de Jesús y de acuerdo a tu voluntad nos será concedido. Oramos que nos envíes ángeles, libertadores, ministradores, guerreros y poderosos en fortaleza, que nos ayuden, que nos ministren y nos protejan de toda maquinación del enemigo. Padre celestial, envíanos tus ángeles del norte, del sur, del este y del oeste y nos acompañen en todo momento. Ayúdanos y todo sea según tu voluntad. Amado Padre, bendecimos, Señor, una vez más nuestro ministerio, el ministerio del pastor Salomón, nuestra congregación. Bendecimos a cada hermano, asistente y participante de nuestras reuniones. Pedimos para todos ellos y también para nosotros que pertenezcamos completamente a Jesús y que crucifiquemos nuestra carne con sus pasiones y deseos. Bendigo a mis pastores amados. Bendecimos a sus hijos, los cubrimos con la preciosa sangre de Yeshua HaMashiach, suplicando protección, vida y liberación. Gracias, Señor, porque esa sangre nos limpia de toda maldad. En el poderoso nombre de Jesús, aviva el propósito de cada uno, Señor, de ellos. Aplicamos la sangre poderosa de Cristo, Señor Padre, para que cubra todo pacto ministerial, Señor, al llamamiento y sus dones también sobre el pacto matrimonial, Señor, de cada matrimonio, Señor, que siempre permanezcan bajo la unción del amor, la armonía, Señor, y la fidelidad. Oramos por ellos y por nosotros, Señor, que la unción, la protección sea completamente, Señor, establecida, firmada y fortalecida y perfeccionada, Señor, en el poder y en la potencia de Jesucristo, Señor. Pedimos que multipliques y avives en gran manera, Señor, nuestros ministerios e iglesia. Te pedimos la unción, Señor, en la alabanza, en la adoración y en el estudio de la palabra. Gracias, bendito Dios, porque sabemos, Señor, que si pedimos conforme a tu voluntad, Señor Padre, tú nos oyes, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Queremos alabarte, Señor. Gracias, bendito Dios. Aquel que
está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo. salvo es en el gran nombre del Señor. No hay más condenación en el gran nombre del Señor. No hay lugar para el temor en el gran nombre del Señor. El enemigo debe huir en el gran nombre del Señor. Yeshua, el Cordero digno es quien muere en la cruz. Dios y hombre a la vez, exaltado sea Señor, que el mundo entero alabe tu nombre. Gran nombre. El débil fuerza encontrará En el gran nombre del Señor. el alma hambrienta saciará. El gran nombre del Señor.
El Cordero digno es quien murió en la cruz. Dios y hombre a la vez, exaltado sea Señor, que el mundo entero alabe tu nombre. Tu nombre. Tu nombre. Muy bien. Bueno, creo que nuevamente el Señor nos ha visitado. Espero que tengan todos un muy lindo fin de semana, poderoso en el Señor. Y, bueno, fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias, hermanito Augusto. Y acá, antes de terminar, solamente quiero dar una palabra que es para alguien. Alguien que cree que el Señor se ha olvidado de él, alguien que el Señor cree que sus oraciones no son escuchadas. Es Isaías 49, del 14 al 18. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. El Señor dice, ¿se olvidará la mujer que lo dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, y delante de mí están siempre tus muros. Amén. Tus Amén. oraciones están siempre Amén. delante del Señor. Amén. No creas que no están, que el Señor no Amén, las amén. escucha. Gracias, Pilarcita. Poderoso. Gracias. Gracias, Pilarcita. Gracias. Gracias, Sí. gracias. Buen fin de Nos semana para vemos. Igual Gracias, para Agustito. Una bendición Pastora verte. Carmencita, Buen fin de semana. Pastora Augusto. Pastora ¿Estás en la Carmencita. playa, Flori? ¿Ah? ¿Estás en la playa? Sí. Ah, ok. Ya. Bendiciones a todos, hermanitos. Gracias. Muy bien. Chao, Chao, chao. chao, Buen chao, día. Pilarcita, Nérida, Pastora Benedita, Carmencita. bendiciones. Bendiciones. Nos vemos Pastor a todos. Alfonso, Todo el Florcita, grupo. Michael, Liliana, Beli, bendiciones, Pastor Sandrita, Quique, Pastor, Neridita. bendiciones. Gracias, Pastor Adiós, Quique. adiós. Chao, chao, adiós. Chao, chao. bendiciones a todo el grupo. Lindo fin de Gracias, semana. Pastor Augusto. Chao, Agustito. Bendiciones. Bendiciones. Hablamos más tarde.